Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y miren, quisiera aprovechar para darle continuidad a la plática que decía el ingeniero Daniel, aquí está, ya estaba, sobre cómo darle difusión a los manejos óptimos que según nosotros estamos haciendo en nuestros ranchos, con nuestras praderas o en nuestra huerta. Una cuestión que estamos proponiendo en Cuautitlán, Chihuahua, es generar gobernabilidad de los datos. Y esto es haciendo áreas piloto con los productores, en nuestro caso productores agrícolas, para que ahí se muestre, por ejemplo, los beneficios de la agricultura regenerativa, ¿sí? Donde ahí podamos hacer estudios, tanto biólogos, agrónomos, ingenieros, mecatrónicos y todo este tipo de especialidades, y que se dé a conocer no solamente a la parte científica los datos, sino que se empodere a la ciudadanía de lo que se está haciendo en los respectivos campos agropecuarios. Entonces, es una situación de que estas áreas piloto las tenemos que andar trabajando, coloquialmente decimos echarle montón, para que le podamos dar unos resultados pues más fluidos y no solamente se queden los datos en un artículo científico o en el conocimiento del productor agropecuario. Entonces aquí les voy a presentar este proyecto que se trabajó este año, donde se trataba de ver el almacenamiento de carbono en ranchos de ganadería convencional y sostenible en Chihuahua, México. La consultoría la hicimos con el apoyo del doctor Fernando Paz, del Colegio de Postgraduados, y también del doctor Eduardo Santellano, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Este es el contenido de la presentación, donde voy a hablar brevemente sobre la convocatoria del Fondo Mexicano, que es el Programa Mexicano de Carbono. Esto es algo muy importante, muy importante, sobre los antecedentes en el mundo, en la literatura dura, acerca del monitoreo de carbono en ranchos regenerativos y convencionales. Después del punto 3 al 6 voy a hablar ya o adentrarme al proyecto en sí, donde comenzamos con la caracterización a nivel de potrero. Hicimos un premuestreo en los ranchos seleccionados, el muestreo y análisis de la muestra y resultados y conclusiones. Vean, en diciembre del año pasado, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza sacó esta convocatoria para el muestreo de carbono en suelos de ranchos de ganadería convencional y sostenible. ¿Sí? Entonces la vimos, el doctor Santellano y yo, que estamos acá en Chihuahua, y concordamos en invitar o que hiciera la consultoría como base el Programa Mexicano del Carbono. Las bases de la consultoría era muestrear 8 ranchos ganaderos en Chihuahua, donde 4 ranchos fueran con manejo regenerativo y 4 ranchos con manejo convencional, para hacer esa comparativa del almacenamiento de carbono en un tipo de manejo y en otro. ¿Vale? ¿Por qué el Programa Mexicano del Carbono lo pusimos como punta de lanza? Porque es una serie de investigadores de distintas universidades y centros de investigación del país y hasta internacional, donde tratan de coordinar a nivel nacional esfuerzos relacionados al ciclo de carbono. Entonces, estas personalidades han hecho trabajos de carbono por mucho tiempo, no solamente en la parte terrestre, sino en la parte oceánica. Entonces, cada año hacen su simposio para documentar y presentar los avances que se han tenido sobre el tema, ¿sí? Pero también han hecho consultorías. La luz. Han hecho consultorías en todo el país para cuantificar el almacenamiento de carbono, tanto en la parte terrestre, como lo mencionaba, como en la parte acuática.
Entonces, aquí le mencionaba ahorita el ponente Daniel, decía de la humildad intelectual, ¿verdad? O sea, nosotros la vimos y dijimos, aquí en Chihuahua la podemos hacer. Pero, bien dicen que el diablo es sabio por viejo, no por diablo, ¿verdad? Algo así. ¿Vale? Entonces, recurrimos al doctor Fernando Paz en particular, que es el coordinador general del Programa Mexicano del Carbono. Haciendo un paréntesis, él fue mi director del doctorado en el Colegio de Posgraduados. Por 4 años estuve batallando con él, casi 5. Y también estaba pensando, pues si batallé con él 5 años, 4 meses de la convocatoria, pues no va a hacer nada, ¿verdad? Entonces nos procedimos a realizar la consultoría. Perdón. Bien, la importancia de la captura de carbono, ¿sí? Nosotros ya estamos presenciando el cambio climático. Temperaturas más altas, lluvias escasas, o simplemente el régimen de precipitación se ha reducido a unos cuantos meses con mayor intensidad. Esto está causando desertificación y daños en el sector agrícola. Y aquí es donde interviene la importancia de la captura de carbono. El carbono es uno de los elementos más importantes en la biosfera porque es de los elementos que permiten la cuestión de los cambios en las cadenas tróficas, ¿sí? De hecho, nosotros como personas, el 18% de nuestra composición es carbono, ¿sí? Y la importancia es que nuestras emisiones por la quema de combustibles se van a la atmósfera, se quedan y nos generan el efecto invernadero. Por eso la cuestión del cambio climático. La vegetación y sobre todo el océano es un fijador del dióxido de carbono que nosotros emitimos a la biosfera. Pero nosotros, como no vivimos en el océano, tenemos que cuidar la vegetación que tenemos en la parte terrestre. Entonces los árboles, arbustos, pastizales, a través de la fotosíntesis, capturan las partículas de dióxido de carbono y las fijan en sus troncos, en sus raíces y en el suelo, ¿sí? Y la importancia del suelo, del carbono orgánico del suelo, es que la mayor reserva de carbono en la biosfera, no tanto la parte de la biomasa aérea ni en las raíces. Y estudios nos dicen que si nosotros aumentamos a nivel mundial de 1.5 a 2% de materia orgánica, podríamos mitigar el cambio climático, simplemente haciendo un buen manejo a nivel mundial. Y este es un gran desafío que tenemos los agropecuarios, de poder implementar o tratar de generar enmiendas en nuestros terrenos para capturar más carbono. Aquí me quiero detener un poquito porque estamos en una cuestión ganadera y muchas veces como ganaderos vemos un mezquite o unos arbustos, sobre todo mezquites, y les damos... Ok. Vemos la cuestión de árboles en nuestro terreno y los quitamos. Cuando si nosotros tuviéramos una pequeña cantidad de árboles o arbustos, podríamos fijar una mayor cantidad de carbono, haciendo el manejo regenerativo como se está proponiendo en este foro. Esto es importantísimo. Los antecedentes del monitoreo de carbono en pastizales, una comparación entre manejo regenerativo, o empezamos con el intensivo rotativo y el convencional. Vamos a hablar en primera instancia de un artículo en 2008, datos duros, sobre el carbono en el suelo, las diferencias entre manejo rotativo intensivo contra manejo convencional. Sanjari en este año no encontró evidencias suficientes para decir que un tipo de manejo
capturaran mayor cantidad de carbono que el otro. Nos vamos a Texas. TAG en el 2011 sí observó un aumento del carbono orgánico en el suelo en profundidades de hasta 90 centímetros. Pero a menores profundidades, 60, 30 y 15, no encontró diferencias entre los dos tipos de manejo. En Reino Unido, COWI en el 2013 tampoco encontraron diferencias en el contenido de carbono en estos dos tipos de manejo. Y el año pasado, en España, aquí ya sí encontraron mayor contenido de carbono orgánico en el suelo en manejo regenerativo contra el convencional. Era un estudio donde el ganador era borrega sobre todo. Entonces vean como sí ha diferido un poco. Yo sé que no es lo mismo el manejo regenerativo que el rotativo intensivo, pero sí se ha hecho a nivel mundial una crítica para observar si hay una diferencia en el carbono en ambos tipos de manejos, empezando con holísticos y terminando con regenerativos. Si quieren abundar un poquito más en cuestión de evidencia experimental acerca de manejos rotacionales contra convencionales, este artículo conglomera varias investigaciones a nivel mundial, sobre todo en cuestión de productividad, sobre la mejoría de un tipo de manejo con respecto a otro. Pero pues esta es una cosa que no voy a tocar en esta ponencia. Vamos a comenzar con el trabajo que se hizo o se comenzó en febrero de este año y tuvo una duración de solamente 4 meses. Como les había dicho, la caracterización de los potreros tiene que ver con la elección de los ranchos y elegimos 8 ranchos en total en el estado de Chihuahua. El primero, el rancho regenerativo, fue aquí en Riva Palacio, rancho Los Robles, y su vecino con manejo convencional, Cerro Colorado. Nos fuimos a Ascensión con rancho Chamizo regenerativo y convencional Loma Colorada. En el rancho Luno se muestran 2 potreros con distinta score en el plan de manejo holístico que tienen en el rancho Luno, donde un potrero está mejor catalogado que otro. Entonces el mejor potrero catalogado lo pusimos como manejo regenerativo y el peor catalogado como convencional. Y por último nos fuimos al rancho Carretas con su vecino Carretas, ¿verdad? Luego les explico por qué fue vecino Carretas. La comparativa del carbono no lo hicimos a nivel rancho, primeramente porque el tiempo era poco y también el dinero era poco. Entonces la comparativa la hicimos a nivel de potrero. Entonces en Los Robles escogimos el potrero Cordón del Lico, su tipo de manejo no selectivo y descansos largos. Cerro Colorado. En el 1, la báscula, el potrero a la báscula, convencional del bosque, las yeguas en carretas, manejo regenerativo y así sucesivamente, con sus respectivas áreas. ¿Vale? El primer problema que tenemos es que no hay una línea base, o no hay estudios de línea base en esos ranchos, en esos sitios, para ver cómo estaba el contenido de carbono. Por lo tanto, y para no crear suspicacias, nosotros hicimos una campaña de premuestreo en los distintos potreros. Por lo tanto, cada potrero se crearon unidades de paisaje homogéneo. ¿Cómo las creamos? Tomamos como insumo la geomorfometría, la base climática, índice de vegetación y datos de uso de suelo y vegetación a escala de unos 50.000.
Todo esto con una proyección cartográfica de carbono orgánico del suelo, que lo hizo Guevara en 2020 para todo el continente americano, no, solamente Norteamérica. Metimos esos insumos a un clasificador de Machine Learning para que nos diera esta estratificación dentro de los potreros. Entonces, cada estrato o unidad de paisaje homogénea, en el premuestreo tomamos de 3 a 8 unidades, o sitios permanentes de muestreo. La unidad de muestreo básicamente son 1000 metros cuadrados en un círculo con un radio de 17.84. Dentro de ese círculo se tomaron 9 muestras en las distintas orientaciones cardinales: norte, sur, este, oeste y las diagonales. La muestra fue a 30 centímetros con una barrena, ¿sí? Se almacenó en bolsas negras donde se etiquetó con el número de la UPH, el rancho, el potrero, etcétera, el DIE y todo lo que le serviría para la identificación del rancho. Vean, por la equidad de género también hay una señorita ahí ayudándonos. Y créanme que yo creo que sin ella hubiera batallado bastante. Esto solamente eran burros de carga, ¿verdad? La estimación del carbono orgánico del suelo es una fórmula muy conocida donde se lleva las muestras de carbono al laboratorio, se obtiene el porcentaje de concentración de carbono orgánico, se multiplica por la densidad aparente de la muestra, por la fracción de fragmentos gruesos a una profundidad de 30 centímetros. ¿Por qué 30 centímetros? Porque son los estándares que marca la FAO para este tipo de estudios. Con base en estas variables se estima ya el carbono en megagramos de carbono por hectárea, que es lo mismo que toneladas de carbono por hectárea. Vean, aquí no quiero confundirlos. Recuerden que estamos en los sitios de muestreo en Riva Palacio y en Ascensión, ¿sí? Y el sitio de muestreo correspondía, o la unidad de muestreo correspondía a 9 muestras. Entonces, primeramente, antes de irnos o agarrar monte para hacer el muestreo final, hicimos un análisis estadístico donde comparábamos cuál es el resultado de obtener el carbono orgánico en el suelo con 9 muestras o con 5. Nos dimos cuenta que no había diferencias significativas. Entonces, para el muestreo final, nosotros ya elegimos utilizar solamente 5 muestras, que es la del centro, con su ubicación geográfica, sur, este, norte y oeste. Y les digo, estamos en el desierto, en mayo, junio, y por tiempo, créanme que es bastante útil, ¿no?, hacer este tipo de análisis, porque nada más obtuvimos 5 muestras por unidad de muestreo. Está muy sensible. A ver. Ahí está. Sí, gracias. Vean, lo que pretendemos hacer aquí, como lo mencionaba al principio de la ponencia, es generar una línea base, porque no existe una línea base de las estimaciones de carbono en estos ranchos. Entonces, con base en este análisis, vamos a llamarle el año 1, tendríamos que volver a muestrear, ya sea en 3 o 5 años, para ver realmente si los efectos de manejo de la intervención que ustedes están proponiendo, existen cambios en el almacén de carbono en el suelo. ¿Cambios positivos o cambios negativos? Bien. Esta es la fórmula estadística para estimar el número de muestras por potrero. Nosotros elegimos esta fórmula porque tiene una variable muy importante, que es la mínima diferencia detectable. ¿Qué es esto? Nos va a permitir
determinar qué tan grande debe ser el número de muestras para detectar cambios. Cambios en la ganadería es, por ejemplo, si nosotros estimamos ganancias de carbono de 2.5 toneladas por año, por hectárea. ¿Sale? Solamente así podríamos afirmar que hay un cambio, una ganancia de carbono. Menos de esto no lo podemos considerar. ¿De dónde tomamos esto? De la literatura a nivel mundial. Con base en la detección de la mínima diferencia detectable y la desviación estándar estimada del premuestreo y parámetros estadísticos de la distribución de Studer, ya podemos tener la certeza o manejar un poquito mejor la variabilidad de nuestro muestreo final. Estos son los números de muestras que realizamos para cada tipo de potrero. Vean que en algunos se parece el número de muestras con respecto a su vecino. En algunos fue superior el número de muestras en un potrero. Esto quiere decir que había mucha variabilidad intrínseca dentro del potrero. Y en otras, por ejemplo esta, que es el potrero vecino del Chamizo, en Ascensión, fueron muestras muy pequeñas porque no detectamos mucha variabilidad en el premuestreo. En total, 182 muestras para los 8 ranchos y los 8 potreros. Así se ve espacialmente en el potrero Las Yeguas, del rancho Carretas, los 37 puntos de muestreo que se tomaron. Los puntos amarillos es el premuestreo, los puntos rojos el muestreo final. Asegurarnos de que hubiera variabilidad espacial en los puntos y tener los mejores datos para hacer el análisis posterior. Se me olvida decirles, las muestras donde fueron analizadas las llevamos hasta el colegio postgraduados porque es un laboratorio certificado para este tipo de análisis. O sea, no queríamos dejar ningún sesgo para un estudio tan importante. Entonces vean, si se ponen a pensar desde una consultoría, muchas veces lo que se pretende es ganar dinero. Pero aquí se determinó una gran cantidad de dinero al premuestreo, al muestreo, y recorrer bastantes kilómetros hacia el centro de México para que lo analizaran. O sea, sobre todo por la importancia del trabajo. ¿Cómo lo compramos? Y no me quiero desviar mucho en esto. Hicimos una prueba simple, una prueba T de 2 muestras pareadas. Simplemente los datos importantes en la varianza ponderada en cada estrato con su promedio de carbono y nos daba un valor que es el estadístico de T-Student. Si el valor que nos da en la comparativa del carbono del rancho regenerativo con el convencional mayor que un dato tabulado con una probabilidad específica, decimos que la diferencia es significativa y por lo tanto existe la evidencia suficiente para determinar que un tipo de manejo almacena más carbono que el otro. También dentro de la unidad de muestreo se determinó que se analizara los indicadores de salud del agostadero, un manualito que tiene la Yusda, muchos de ustedes lo han de utilizar, donde son 17 indicadores para ver qué tanta salud tiene todo agostadero. Nosotros solamente analizamos 14 porque los otros 3 restantes se necesitaba un poquito de test, algunas pruebas como básicas con algunos reactivos, y decidimos hacer el muestreo lo más visual. Llega el muestreador en la unidad de muestreo y se da cuenta que hay presencia de canalillos. Él determina si no hay ninguna, tache, o si está demasiado
la presencia de muchos arroyitos, tiene un indicador de canalillos extrema, y así sucesivamente, suelo desnudo, cárcavas, etc. Y ahora sí, señores, yo creo que es el resultado que les interesa ver. Vemos la comparativa primeramente de los potreros que están en Riva Palacio. Cordón del Lico, manejo regenerativo. Cerro Colorado, manejo convencional. Vemos que el manejo regenerativo tiene 46.13 toneladas de carbono por hectárea contra 42.8 toneladas por hectárea en el manejo convencional. Sin embargo, con la prueba estadística de T, en estos dos potreros no existió evidencia suficiente para afirmar que son diferentes, por la variabilidad de carbono encontrada en ambos ranchos. Es decir, en una unidad de muestreo, en Cordón del Lico podíamos encontrar hasta 35 toneladas por hectárea, y Cerro Colorado podíamos encontrar hasta 50 toneladas por hectárea. Entonces, ese traslape te impide definir que hay diferencias estadísticamente significativas. Seguimos con los potreros que están en el Rancho El Uno, donde el bosque está catalogado como manejo convencional y la báscula como regenerativa. En este caso, hay mayor carbono en el bosque que en la báscula, que es regenerativo, pero estadísticamente podemos o tenemos evidencia suficiente para afirmar que el manejo, en este caso convencional, es superior al manejo regenerativo. Ahorita vamos a abordar bien lo de los ranchos del Uno, porque teníamos algunas dudas sobre este tipo de la cuestión de por qué lo manejan con un score cualitativo más alto la báscula que el bosque. Aquí, los potreros que maneja Servando. ¿No anda Servando por aquí? Okay. Se me hace que me descuidé y le echaste materia orgánica, Servando. Vean esto. Sabaneta, a ver si no la regué, sí es la Sabaneta, ¿verdad? Tiene 9.41 toneladas de carbono por hectárea contra 2.94 del Papalote. De hecho, para la zona, que es Ascensión, o sea, un desierto con presencia de gobernadoras para la gente que no es de Chihuahua, es bastante alto. Este dato de 9.41 toneladas de carbono por hectárea. Y aquí tenemos, o existió la evidencia suficiente para afirmar que el manejo regenerativo contiene más carbono que el manejo convencional. Y también en carretas, en el potrero Las Yeguas, tenemos prácticamente una diferencia de 10 toneladas de carbono, con mayor cantidad en Las Yeguas que en el potrero vecino Carretas. Y también estadísticamente tenemos evidencia para afirmar que el manejo regenerativo tiene mayor almacén de carbono orgánico en el suelo que el convencional. Brevemente, interpretación de los resultados. En Riva Palacio, el manejo regenerativo de Cordón del Lico tiene 3.241 más toneladas de carbono que el potrero de manejo convencional. Cerro Colorado, que es el manejo convencional, presentó una compactación del suelo extrema con base en los indicadores de salud del suelo, lo que indica una densidad aparente menor que el Cordón del Lico. También en Cerro Colorado vimos la mayor presencia de carbonatos, que es una limitante para la captura de carbono en el suelo, ¿sí? Entonces, las diferencias, en resumen, de estos 3.245 toneladas pueden ser explicadas por la textura del suelo y la presencia de carbonatos. En cuestión del Rancho El Uno,
Es el único caso de los 4 potreros pareados donde el convencional, por eso le pongo entre comillas, fue superior al manejo holístico regenerativo que ellos tienen. Nada más ahorita nos podían decir ellos, o en la comida, que todavía no están o no tienen la disposición todavía fuerte, dura, para decir que están aplicando un manejo regenerativo. ¿Sale? Solamente nosotros lo tomamos con base en la puntuación del programa de manejo que ellos realizaron años anteriores. Se encontró mayor porcentaje de arena y fragmentos gruesos en la báscula, lo que explica la diferencia del carbono orgánico del suelo. En el caso de los ranchos en ascensión, el papalote, que es el manejo convencional, mostró mayor degradación y pérdida de integridad biótica. O sea, por ejemplo, se vio mayor mortalidad de especies. Y nosotros vimos que los promedios del carbono orgánico en el suelo fueron superiores por la mayor presencia de raíces y mantillo. Por último, en carretas, en las yeguas, regenerativo contra vecino de carretas convencional, vimos mayor deterioro en las integridades bióticas en el potrero vecino a carretas. Aquí es donde hay mayor diferencia de toneladas de carbono almacenado en el suelo de los 4 ranchos pareados, y esto también se debe a la concentración de fragmentos gruesos y carbonatos encontrados. Conclusiones, señores. En 3 pares de potreros se encontraron evidencia significativa de que un manejo almacenaba mayor cantidad de carbono que en otro. En 3 de los 4 pares de ranchos, el manejo regenerativo tuvo mayor cantidad de carbono. Solamente en uno no hubo la evidencia estadística para definir que son diferentes. Esto es lo que nosotros indagamos o suponemos que fue lo que pasó en el 1, donde se vio mayor carbono orgánico en el suelo en ganadería convencional que regenerativa, y nosotros suponemos que una mala caracterización inicial de los tipos de manejo en el plan de manejo. La mayoría de las diferencias son explicadas por la textura, densidad aparente y fragmentos gruesos, además de las concentraciones de carbonato. ¿Sí? Esto es, los factores del carbono orgánico en el suelo inciden en las diferencias encontradas y no tanto en las concentraciones de carbono orgánico, porque las diferencias o falta de diferencias son debido a factores externos que no permiten su comparación sin introducir sesgos. O sea, debido a la alta variabilidad intrapotrero, también sería muy difícil, o más bien necesitaríamos más estudios dentro de un mismo rancho para encontrar estas diferencias. Por eso les mencionaba que eso es la línea base para que podamos en 3 a 5 años ver estos cambios de incremento de carbono o decremento de carbono por tu tipo de manejo. Ya me paso a las recomendaciones. La primera es darle un seguimiento pareado de las mediciones del carbono en 3 o 5 años para verificar las mediciones actuales. Segunda, realizar una mejor caracterización de la vegetación y condiciones de manejo. Tercera, y también es muy importante, este trabajo establece un precedente para el desarrollo de implementaciones voluntarias del carbono orgánico del suelo, o sea, los mercados de carbono. Sin embargo, se requiere mayor cantidad de datos de ranchos pareados para tener una certeza más concluyente. Y por último, promover la implementación de la ganadería regenerativa, particularmente con relación a planeación integral y el manejo adaptativo. Estar dándole un seguimiento a tu potrero y ver qué es lo que más me conviene en lugar de seguir solamente una recetita, ¿verdad?
Y esto es todo, señores. Ojalá tengan algunas preguntas que hacer. Muchas gracias, doctor Salas. Muy interesante. Un aplauso, por favor. Vamos a